Aunque suene como una broma o algo sacado de una película de comedia absurda, en el Reino Unido existió una ley que prohibía morir en el Parlamento. Esta ley tan peculiar se basa en una creencia que data de tiempos antiguos, y aunque hoy en día es más simbólica que funcional, sigue siendo un ejemplo de las leyes más extrañas que alguna vez existieron en el mundo. La historia detrás de esta ley es una mezcla de superstición, tradición y una peculiar interpretación de la propiedad real. La razón detrás de esta ley tiene que ver con el estatus del Parlamento británico como un terreno real. En otras palabras, el Parlamento se considera una propiedad de la corona, lo que significa que todo lo que ocurre dentro de sus muros está vinculado a la monarquía. Esta conexión con la realeza se remonta a tiempos en los que la política británica y la monarquía estaban mucho más entrelazadas, y cualquier evento significativo dentro del Parlamento podría tener repercusiones ceremoniales, incluso si no se trataba de algo relacionado con la política. Según la ley, si alguien moría dentro del Parlamento, no solo sería un triste evento, sino que también implicaría la necesidad de un funeral de Estado, lo cual traería consigo una gran cantidad de gastos, procedimientos formales y protocolo real. Este tipo de funerales requerían una atención especial de la monarquía, ya que se trataba de un evento solemne, y la ceremonia debía llevarse a cabo de acuerdo con los más altos estándares de la corte real. A lo largo de la historia, los funerales de Estado se consideraban una muestra de respeto por los individuos más importantes del país, y la idea de tener que organizar uno dentro de los pasillos del Parlamento no era algo que las autoridades querían manejar. Por esta razón, surgió la ley para evitar que esto ocurriera. La solución, aunque inusual, era simple: prohibir la muerte dentro del Parlamento. De acuerdo con esta ley, cualquier muerte ocurrida dentro de los edificios del Parlamento sería un acto ilegal, ya que se consideraba que el Parlamento era un lugar tan importante y solemne que cualquier pérdida de vida dentro de sus muros debería ser evitada a toda costa. Así, esta ley pretendía evitar la necesidad de celebrar un funeral de Estado innecesario, que representaría un gasto adicional para las arcas del Estado y un evento que podría desviar la atención de los asuntos políticos más urgentes. En la práctica, la ley nunca fue aplicada de manera estricta. Era más una medida simbólica, un recordatorio de la relación entre la monarquía, el Parlamento y la importancia del protocolo real en tiempos antiguos. A lo largo de los siglos, esta ley fue simplemente ignorada, y no se sabe de ningún caso en el que alguien haya sido arrestado por morir en el Parlamento. Sin embargo, el hecho de que una ley como esta haya existido alguna vez refleja cómo, en tiempos pasados, las tradiciones y las creencias culturales influyeron profundamente en la creación de normas que hoy nos parecen completamente absurdas. Es interesante ver cómo esta ley, aunque claramente fuera de lugar en la actualidad, refleja la seriedad con la que se trataban ciertos eventos y ceremonias en tiempos antiguos. En la época en que se promulgó, el Parlamento no solo era el centro de la política británica, sino también un símbolo de poder, control y estabilidad, que estaba tan vinculado a la monarquía que hasta la muerte de una persona dentro de sus muros debía ser manejada con la mayor delicadeza y respeto. Así, la ley buscaba evitar que cualquier evento trágico interfiriera con el orden y la solemnidad del lugar. Además, esta ley es un ejemplo de cómo las normas y regulaciones pueden surgir de situaciones muy específicas que, con el tiempo, pierden su relevancia pero siguen existiendo como vestigios de épocas pasadas. Muchas de las leyes más extrañas que alguna vez existieron en el Reino Unido, como esta, fueron adoptadas durante una época en la que la monarquía y los terrenos reales tenían una influencia mucho más directa sobre la vida cotidiana. Las decisiones y costumbres de la corte real se reflejaban en la legislación, y la necesidad de mantener el control sobre la imagen y las ceremonias era vista como una prioridad. Hoy en día, la ley es más una curiosidad histórica que una norma activa, y su existencia solo sirve para recordarnos lo absurdas que pueden llegar a ser algunas de las leyes cuando se combinan con la tradición y la política. Aunque la muerte en el Parlamento ya no se considera ilegal, el hecho de que tal ley alguna vez existiera pone en perspectiva las complejas, y a menudo, extravagantes reglas que rigieron el Reino Unido en otros tiempos. A pesar de su absurda naturaleza, esta ley refleja cómo la historia está llena de normas y reglas que, en su momento, tenían un significado cultural y práctico muy importante. Esta ley de prohibir morir en el Parlamento se convierte, entonces,
en una lección de cómo las leyes pueden estar influenciadas por factores como el poder, la tradición y las creencias de una época. Nos recuerda que, a lo largo de la historia, la política y las costumbres sociales no solo se han basado en principios lógicos o racionales, sino también en una gran dosis de simbolismo, superstición y el deseo de mantener el orden y la estabilidad dentro de las instituciones más poderosas del país. Hoy en día, es difícil imaginar que algo tan absurdo como esta ley pueda existir en la vida moderna. Sin embargo, es un testimonio de cómo las normas legales de una sociedad evolucionan con el tiempo y cómo lo que una vez fue considerado esencial para el funcionamiento de una nación ahora puede parecer una curiosidad sin sentido. Aunque nunca se haya aplicado, la ley de prohibir morir en el Parlamento sigue siendo una de las más extrañas que alguna vez existieron, y sirve como un recordatorio de las complejidades y extravagancias de las tradiciones legales del pasado. Así que, si alguna vez te encuentras en el Parlamento británico y estás sintiendo que algo no anda bien, recuerda que, según esta ley, no solo te quedas sin poder votar, sino que también podrías estar violando una de las reglas más extrañas y antiguas que alguna vez existieron. Afortunadamente, hoy en día, es más probable que esta ley sea ignorada por completo, pero siempre será una divertida pieza de historia que nos recuerda lo absurdas que pueden ser algunas leyes cuando se combinan con la tradición y la política. Durante más de 200 años, las mujeres en París no pudieron usar pantalones sin el permiso expreso de la policía, gracias a una ley que existió en Francia desde el siglo XIX hasta 2013. Esta ley, que puede parecer completamente absurda para los estándares actuales, era una de las normas de vestimenta más estrictas y controladoras que se impusieron a las mujeres a lo largo de la historia. Aunque la ley rara vez se aplicó de manera estricta, su existencia muestra cómo las reglas sociales y las expectativas de género se entrelazaron con el sistema legal en una época en la que las mujeres eran tratadas como ciudadanos de segunda clase, sin derecho a muchas de las libertades que hoy damos por sentadas. La ley que prohibía a las mujeres llevar pantalones en París fue promulgada durante el reinado de Napoleón Bonaparte, quien adoptó la medida como parte de una serie de reformas para regular la vestimenta en el país. La ley originalmente fue diseñada para evitar que las mujeres tomaran el lugar de los hombres en el ámbito público, especialmente en el contexto de la revolución industrial y los cambios sociales que ocurrían en ese momento. Se pensaba que las mujeres deberían vestirse de manera apropiada y femenina, lo que significaba vestidos largos y faldas. Los pantalones, en ese entonces, se consideraban un atuendo completamente masculino, utilizado solo por hombres. Con el tiempo, la ley fue modificada para permitir que las mujeres llevaran pantalones si estaban montando a caballo o realizando alguna actividad relacionada con el ejercicio físico, lo que indicaba la profunda segregación de roles entre hombres y mujeres en esa época. Para hacer esto, las mujeres debían obtener un permiso especial de la policía. Este permiso no solo era difícil de conseguir, sino que representaba el control que las autoridades mantenían sobre el cuerpo de las mujeres y su forma de expresarse en la sociedad. A pesar de que la ley rara vez se aplicó de manera rigurosa en la vida cotidiana, su existencia sirvió como un recordatorio de las normas restrictivas que las mujeres debían seguir, incluso en aspectos tan aparentemente triviales como la elección de su vestimenta. A lo largo de los siglos XIX y XX, las mujeres lucharon por obtener más derechos y libertades, y la vestimenta fue uno de los campos más visibles de esta lucha. Desde la Revolución Francesa hasta el movimiento feminista de los años 60, las mujeres comenzaron a desafiar las restricciones sociales, incluyendo la prohibición de los pantalones. Aunque no era una ley que se aplicara todos los días, las mujeres que decidían vestirse con pantalones a menudo enfrentaban críticas, burlas y, a veces, incluso hostilidad pública. A medida que avanzaba el siglo XX, la moda fue cambiando. En las décadas de 1920 y 1930, las mujeres comenzaron a abrazar estilos más androgénicos, inspirados por figuras como Coco Chanel y Marlene Dietrich, quienes desafiaron las convenciones tradicionales al usar pantalones. Sin embargo, aunque muchas mujeres de la alta sociedad o de la vida pública adoptaron este estilo, las leyes no cambiaron inmediatamente y aún quedaba la restricción legal en París. Esto reflejaba cómo la sociedad seguía siendo muy reacia a aceptar cambios significativos en los roles de género.
Con el tiempo, la ley se fue desvaneciendo en la práctica, ya que más mujeres comenzaron a usar pantalones libremente, en especial en el ámbito laboral y durante los años 60, cuando el movimiento feminista tomó fuerza y se luchó por la igualdad de derechos. Sin embargo, la ley seguía existiendo en el Código de Vestimenta Oficial hasta 2013, cuando finalmente fue derogada. Fue entonces cuando la ley que había restringido el derecho de las mujeres a llevar pantalones en la capital francesa fue oficialmente eliminada, dejando atrás una de las restricciones más extrañas y longevas de la historia de las mujeres en Europa. Es interesante pensar en cómo una simple prenda de ropa, como los pantalones, se convirtió en un símbolo de la lucha por la igualdad de género. Durante más de 2 siglos, las mujeres no solo lucharon contra las expectativas sociales de vestimenta, sino contra la autoridad que se veía en su forma de vestir. Los pantalones se convirtieron en un símbolo de poder y libertad, representando la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su propia vida, sin tener que depender de la aprobación o el permiso de las autoridades. El hecho de que la ley sobreviviera hasta el siglo XXI y que fuera finalmente derogada en 2013, también resalta cuán profundamente arraigadas estaban las ideas sobre el rol de la mujer en la sociedad. Durante mucho tiempo, las mujeres fueron consideradas como un otro que debía ser controlado y regulado, especialmente en cuanto a su comportamiento y su apariencia. Los pantalones, que alguna vez fueron exclusivamente masculinos, se convirtieron en un campo de batalla para el feminismo y la igualdad de derechos. A pesar de que ahora parece difícil de creer que tal ley haya existido, la historia de la prohibición de los pantalones en París es un recordatorio de cómo las normas sociales y las leyes pueden estar entrelazadas y cómo estas normas pueden ser herramientas de control y opresión. En un mundo donde las mujeres luchan por la igualdad en muchos aspectos de la vida, desde el lugar de trabajo hasta el hogar, el hecho de que una ley tan absurda haya perdurado tanto tiempo nos muestra lo lento que ha sido el progreso hacia la igualdad total. Hoy en día, los pantalones son una prenda comúnmente aceptada para las mujeres en todo el mundo, y las mujeres en París, al igual que en muchas otras ciudades, pueden vestirse como deseen sin preocuparse por si necesitan un permiso policial. Sin embargo, la existencia de esta ley durante más de 200 años resalta cómo las normas de género y la moda han sido utilizadas como herramientas de control social, y cómo las mujeres han tenido que luchar durante siglos para lograr la libertad de decidir cómo vestir y cómo vivir. La derogación de la ley en 2013 puede verse como una pequeña victoria en la lucha por la igualdad, pero también como un recordatorio de lo lejos que aún queda por recorrer en la lucha por los derechos de las mujeres en todo el mundo. En Japón, una de las leyes más simbólicas y antiguas tiene que ver con el respeto hacia la imagen del emperador, algo profundamente arraigado en la cultura y la tradición del país. Durante siglos, la figura del emperador ha sido vista como el símbolo de la unidad nacional, la estabilidad y el vínculo entre los dioses y la tierra. En este contexto, cualquier acto que pueda ser percibido como una falta de respeto hacia el emperador es considerado una ofensa grave, y una de las formas más visibles de mostrar este respeto es a través de la forma en que tratamos las monedas que llevan su imagen. Pisar, maltratar o dañar de alguna manera una moneda que lleva la cara del emperador es una falta de respeto no solo hacia la figura del monarca, sino también hacia el país mismo y su historia. Esta regla se remonta a tiempos antiguos, cuando el emperador japonés no solo era una figura política, sino también una figura divina en la religión sintoísta. En el sintoísmo, el emperador es visto como un descendiente directo de los dioses, y su imagen es reverenciada como algo sagrado. La idea de que alguien pueda dañar, pisar o tratar de forma irreverente una moneda con su cara es vista como una violación de este profundo respeto hacia la divinidad y la nación. Históricamente, la imagen del emperador ha sido estampada en monedas desde la época Meiji, cuando Japón se abrió al mundo después de siglos de aislamiento. Durante este periodo, el país experimentó una rápida modernización, y las monedas, que antes solo mostraban símbolos genéricos, comenzaron a llevar la cara del emperador. Desde entonces, las monedas han sido mucho más que simples objetos de intercambio económico, se han convertido en un símbolo de la autoridad y el poder del emperador, y como tal, su tratamiento tiene un significado más allá de lo práctico. El hecho de que en Japón se considere una falta de respeto pisar o maltratar una moneda con la cara del emperador también está relacionado con la importancia de la armonía en la sociedad japonesa.
La cultura japonesa valora profundamente la cortesía, el respeto mutuo y la consideración por los demás. Esta mentalidad se extiende a todas las áreas de la vida cotidiana, incluida la forma en que tratamos los objetos, especialmente aquellos que representan valores y tradiciones nacionales. Dañar una moneda no solo es visto como una ofensa al emperador, sino también como una perturbación de la armonía y el respeto que son fundamentales en la cultura japonesa. Además, la imagen del emperador en las monedas ha sido una parte integral de la identidad nacional de Japón. A lo largo de los siglos, las monedas han servido como una forma de promover la unidad del país, simbolizando el poder y la continuidad de la monarquía. Incluso en tiempos de cambios políticos y sociales, el emperador y su imagen en las monedas han servido como un ancla de estabilidad y tradición. Por lo tanto, cualquier acto que dañe o desacredite esa imagen no solo es visto como un insulto hacia el monarca, sino también como una amenaza a la unidad y estabilidad del país. El respeto por la imagen del emperador se extiende más allá de las monedas. También se aplica a cualquier objeto que lleve su imagen, incluyendo billetes y documentos oficiales. Por ejemplo, en algunas ocasiones, se ha considerado inapropiado escribir sobre la cara del emperador en un billete o usar una imagen suya de forma que pueda considerarse despectiva. Este respeto se refleja en el cuidado que se toma al diseñar monedas, billetes y otros símbolos oficiales. Los objetos que representan al emperador son tratados con una reverencia similar a la que se le da a objetos religiosos en otras culturas, lo que subraya la conexión entre la figura del emperador y la divinidad en el pensamiento japonés. El castigo por maltratar una moneda con la imagen del emperador no es algo que se vea con frecuencia en la sociedad moderna, pero las consecuencias sociales de tal acto siguen siendo graves. En el pasado, aquellos que dañaban una moneda con la cara del emperador podrían enfrentar sanciones severas, incluso en algunos casos, penas de prisión. Aunque las leyes han evolucionado y la aplicación de estas normas se ha vuelto menos estricta, la cultura japonesa sigue valorando profundamente el respeto hacia la figura del emperador, y cualquier violación de este respeto puede generar una fuerte desaprobación social. En la sociedad contemporánea, la ley sobre el maltrato de monedas con la cara del emperador es más simbólica que real, pero sigue siendo un ejemplo de cómo las normas tradicionales se entrelazan con el sistema legal y social. Aunque no es común que alguien sea castigado por pisar una moneda, el respeto hacia la figura del emperador sigue siendo una parte esencial de la identidad nacional. Incluso en tiempos de cambios sociales y políticos, esta reverencia por el emperador continúa siendo una parte integral de la cultura japonesa. Es importante señalar que, aunque el respeto hacia la figura del emperador sigue siendo fundamental en Japón, el país ha experimentado una evolución en la forma en que se ve al monarca. Desde la Segunda Guerra Mundial, Japón adoptó una constitución pacifista y se distanció de la idea de que el emperador era un ser divino. Sin embargo, la figura del emperador sigue siendo un símbolo de unidad y continuidad histórica. Aunque su papel político ha cambiado, el respeto hacia él sigue siendo una parte esencial de la cultura japonesa, y la tradición de cuidar su imagen, incluso en monedas, es una manifestación de este respeto. Este enfoque hacia el emperador también refleja una visión más amplia de cómo se valora el respeto y la armonía en la cultura japonesa. La atención al detalle, el cuidado de los objetos y el respeto por las tradiciones son características que definen muchos aspectos de la vida en Japón. Desde la ceremonia del té hasta la forma en que se manejan los objetos cotidianos, el respeto es un valor central que permea todos los niveles de la sociedad. Esta ley, aunque aparentemente simple, es una manifestación de ese valor profundo de respeto que se extiende a todo, desde las relaciones personales hasta los símbolos más sagrados de la nación. El hecho de que, en pleno siglo XXI, esta ley siga siendo parte de la historia de Japón demuestra la resiliencia de las tradiciones y normas que han perdurado a lo largo de los siglos. Aunque la forma en que se aplica el respeto hacia la figura del emperador puede haber cambiado con el tiempo, la base de esa reverencia sigue siendo fuerte en la cultura japonesa. A través de estas leyes y normas, Japón ha mantenido su identidad cultural a lo largo de los siglos, demostrando cómo las tradiciones, por más extrañas que puedan parecer, pueden desempeñar un papel crucial en la formación de una nación y en la preservación de sus valores fundamentales. Hoy en día, la mayoría de las personas probablemente no se detendría a pensar dos veces sobre el daño a una moneda, pero es importante recordar que, para Japón,
el acto de respetar la imagen del emperador sigue siendo una forma de mantener un vínculo con el pasado, con la historia y con una tradición que ha sido esencial para la identidad nacional del país durante siglos. Así que, aunque el castigo por pisar una moneda con la cara del emperador ya no se aplica de manera tan estricta, el respeto hacia la figura imperial sigue siendo una piedra angular de la cultura japonesa. En algunas regiones de Suiza, existe una ley que prohíbe silbar después de las 10 de la noche. Esta norma, que podría parecer extraña o incluso cómica para quienes no están familiarizados con la cultura suiza, refleja una de las características más profundas de la sociedad suiza: el respeto por la paz, el orden y la tranquilidad, especialmente en lo que respecta a la vida cotidiana en las zonas residenciales. Aunque puede sonar como un detalle trivial, la regulación sobre los ruidos nocturnos tiene una gran importancia en las ciudades y pueblos suizos, donde se valora profundamente el respeto mutuo y la convivencia armoniosa. La prohibición de silbar o hacer ruidos molestos después de las 10 de la noche no es una ley universal en todo Suiza, sino que es específica de ciertas regiones, generalmente aquellas más pequeñas y rurales, donde los vecinos tienden a estar más cerca unos de otros y donde la paz nocturna es especialmente apreciada. Esta ley refleja el énfasis que Suiza pone en la convivencia respetuosa y en el mantenimiento de un entorno tranquilo para todos los residentes. En muchas de estas áreas, la vida sigue un ritmo muy relajado y ordenado, y la paz de la noche es vista como un bien preciado que debe ser protegido. Las razones detrás de esta ley están profundamente arraigadas en la cultura suiza de respeto por la privacidad y la tranquilidad. Los suizos, en general, valoran mucho la calma y la serenidad, especialmente después de un día de trabajo. La idea de que una persona puede interrumpir el descanso de otros con ruidos innecesarios, como un silbido a altas horas de la noche, se percibe como una falta de respeto hacia los demás. La regulación de ruidos molestos no se limita a los silbidos, también se extiende a otras actividades que puedan generar disturbios, como tirar de la cadena del inodoro, tocar instrumentos musicales o incluso la conversación en voz alta. Este enfoque hacia el silencio nocturno se basa en la creencia de que todos tienen derecho a descansar de manera tranquila durante la noche, especialmente en las horas más tardías. Si bien la mayoría de las personas pueden no estar acostumbradas a pensar que un simple silbido pueda ser perturbador, en Suiza, donde la vida tiende a ser muy ordenada y estructurada, incluso las pequeñas interrupciones en el ambiente son consideradas invasivas. En las zonas urbanas, donde las viviendas son más densas y las paredes más finas, el respeto por la paz nocturna puede ser aún más relevante, pero en las áreas rurales, donde la tranquilidad es la norma y la vida cotidiana se desarrolla en su mayoría en silencio, se toma aún más en serio. El horario nocturno en Suiza es visto como un momento para la relajación y el descanso, tanto mental como físico. Después de un día de trabajo en las fábricas, oficinas o en el campo, la mayoría de los suizos valoran profundamente la oportunidad de desconectar y recuperar energías para el día siguiente. Para muchos, el sueño reparador es fundamental no solo para la salud física, sino también para mantener el bienestar emocional y psicológico. Por lo tanto, cualquier actividad que interfiera con este descanso, incluso algo tan aparentemente inocente como un silbido, se percibe como un acto de inconsideración. Esta ley también refleja una de las características más destacadas de la sociedad suiza: la importancia de la comunidad y el bienestar colectivo. Los suizos a menudo se sienten responsables del bienestar de sus vecinos y están dispuestos a hacer sacrificios personales para asegurarse de que todos puedan disfrutar de una vida tranquila y ordenada. Es una manifestación de la idea de que la paz y la calma de la comunidad son mucho más valiosas que la satisfacción personal momentánea de hacer un poco de ruido. En muchas partes del país, se espera que los ciudadanos actúen no solo con respeto hacia las leyes, sino también hacia el bienestar general de su entorno. En este contexto, la regulación sobre los ruidos nocturnos no se ve como una restricción, sino como una forma de preservar la calidad de vida. Suiza, conocida por su orden y precisión, también tiene un fuerte enfoque en la armonía social. Esta ley sobre el silbido nocturno es solo un ejemplo más de cómo el país trata de mantener el equilibrio perfecto entre la libertad personal y la consideración por los demás. A pesar de ser un detalle menor, muestra la importancia que se le da al respeto por el descanso de los demás, algo que en otras culturas podría parecer trivial o innecesario, pero que en Suiza es considerado esencial.
Las leyes sobre los ruidos nocturnos varían según las regiones y los cantones en Suiza, pero en muchos de ellos, las reglas son muy estrictas y se imponen con seriedad. En algunas áreas, los infractores pueden recibir sanciones económicas o, en casos más graves, incluso una advertencia oficial. Sin embargo, estas leyes rara vez se aplican de manera estricta. Generalmente, las personas en las zonas afectadas son muy conscientes de la importancia de mantener el silencio durante la noche y suelen evitar hacer ruidos innecesarios por respeto a sus vecinos. Sin embargo, si alguien llega a ser atrapado silbando después de las 10 de la noche o causando otro tipo de perturbación, es posible que se le pida que se disculpe o que reciba una pequeña multa. Lo que parece ser una simple ley sobre los ruidos nocturnos es en realidad una manifestación del profundo respeto que los suizos sienten por su comunidad y la importancia que se le da a la paz y la tranquilidad en la vida cotidiana. Mientras que en muchas otras partes del mundo el ruido nocturno es una molestia ocasional, en Suiza se ve como una violación de una norma social que forma parte del tejido mismo de la cultura suiza. Al final, la prohibición de silbar después de las 10 de la noche no es solo una ley, sino un reflejo de cómo la sociedad suiza valora el bienestar colectivo y el respeto mutuo. Así, en lugar de ser una regla restrictiva o innecesaria, la prohibición de silbar se convierte en una parte integral de lo que hace que la vida en Suiza sea tan particular. En un país donde la serenidad es valorada tanto como el orden, la ley sobre el ruido nocturno asegura que la noche siga siendo un momento de paz para todos, sin importar lo que cada uno haga durante el día. La tranquilidad es un bien que se debe proteger, y el silbido, por más inocente que sea, se convierte en una interrupción innecesaria de esa paz. En un lugar como Suiza, donde la consideración por los demás es fundamental, incluso un pequeño silbido puede ser visto como una intrusión en la quietud nocturna que todos valoran profundamente. Durante la Segunda Guerra Mundial, Australia implementó una ley peculiar que limitaba la cantidad de patatas que una persona podía poseer o transportar. Esta ley, que podría parecer una medida completamente absurda hoy en día, se introdujo en 1946 como parte de un esfuerzo por controlar la distribución de recursos durante un tiempo de gran escasez. En ese momento, el país estaba enfrentando los efectos de la guerra, y las restricciones económicas y la gestión de los suministros alimentarios eran temas de suma importancia para el gobierno australiano. El gobierno de Australia, como muchos otros países durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo que lidiar con una enorme presión para asegurarse de que los recursos limitados se distribuyeran de manera justa y eficiente entre la población. La guerra afectaba la producción y el transporte de alimentos, lo que provocaba escasez en muchas áreas. Entre los alimentos más básicos y consumidos en Australia estaban las patatas, que se utilizaban en una variedad de platos y eran esenciales para la dieta diaria de millones de personas. Debido a esto, el gobierno australiano decidió regular la cantidad de patatas que una persona podía comprar o transportar, con el fin de garantizar que no hubiera acaparamiento ni distribución descontrolada del recurso. La ley que limitaba la posesión de patatas a un máximo de 50 kilogramos por persona no solo era una medida de control económico, sino también una forma de asegurar que la población no pudiera almacenar grandes cantidades de patatas para su propio beneficio. Esta medida tenía como objetivo evitar que algunas personas, especialmente aquellas que podían permitirse el lujo de acaparar productos, acapararan patatas en detrimento de los demás. Durante la guerra, la competencia por los alimentos básicos era feroz, y el gobierno estaba decidido a evitar que ciertas personas pudieran beneficiarse a expensas de la mayoría. El castigo por violar esta ley era severo. Si alguien era sorprendido transportando más de 50 kilogramos de patatas, podría enfrentarse a multas sustanciales e incluso a penas de prisión. Este enfoque estricto y punitivo reflejaba la gravedad de la situación en ese momento y cómo la guerra estaba afectando todos los aspectos de la vida cotidiana. No se trataba solo de evitar que las personas acumularan patatas, sino de mantener un orden y una distribución equitativa en tiempos de crisis. La regulación de las patatas en Australia en 1946 también ilustra cómo la guerra afectó la vida cotidiana de las personas de una manera mucho más directa de lo que muchos imaginarían. Las restricciones no se limitaban solo a los artículos de lujo o a los productos de consumo más obvios, sino que se extendían a los alimentos básicos, como las patatas, que formaban parte esencial de la dieta diaria.
El gobierno sentía que, si no tomaba medidas drásticas, podría haber un colapso en la distribución de alimentos, lo que afectaría la moral y la estabilidad social del país. En este contexto, la ley sobre las patatas también reflejaba un enfoque mucho más autoritario en el gobierno, que sentía la necesidad de intervenir de manera directa en la vida de sus ciudadanos para asegurarse de que los recursos se distribuyeran de manera justa. Durante la guerra, el control gubernamental sobre los alimentos, el combustible y otros recursos esenciales se incrementó, lo que permitió al gobierno de Australia tomar decisiones drásticas en relación con lo que las personas podían o no podían poseer. Esto incluyó no solo patatas, sino también otros productos esenciales como carne, azúcar y combustible, todos ellos estrictamente racionados para garantizar que cada ciudadano tuviera acceso a lo que necesitaba para sobrevivir. Además, la medida tenía un trasfondo de control social y económico. En tiempos de guerra, el gobierno necesita asegurar que no haya disturbios sociales causados por la desigualdad en el acceso a los recursos. Esta limitación a las patatas también podía verse como una forma de prevenir la creación de mercados paralelos o el comercio ilegal de alimentos, lo que podría desestabilizar aún más la economía. El control sobre productos alimenticios básicos era una forma de asegurar que la guerra no desbordara la paz social y la cohesión de la comunidad. Sin embargo, más allá de la necesidad de regular las patatas, esta ley también resalta cómo las leyes aparentemente inofensivas o triviales pueden tener implicaciones mucho más profundas durante tiempos de crisis. Aunque a simple vista pueda parecer extraño que un gobierno se preocupe tanto por el número exacto de patatas que una persona puede poseer, en realidad, esta medida era un reflejo del tipo de control que el gobierno estaba dispuesto a ejercer para evitar que la escasez de alimentos se convirtiera en un problema aún mayor. Es importante tener en cuenta que, aunque la ley fue aplicada de manera rigurosa durante los años de la posguerra, con el tiempo, y a medida que el país comenzó a recuperarse y a estabilizarse económicamente, las restricciones se aliviaron. En la década de 1950, el país ya había superado muchas de las dificultades derivadas de la guerra, y las leyes de control de alimentos comenzaron a desaparecer gradualmente. La producción de patatas en Australia también se estabilizó, lo que permitió que el mercado de alimentos se normalizara y las restricciones en torno a la posesión de patatas se volvieran obsoletas. La historia de la ley de las patatas en Australia se convierte así en una fascinante lección sobre las medidas extremas que un gobierno puede tomar durante tiempos de guerra, no solo para asegurar la supervivencia de su pueblo, sino también para mantener la estabilidad social y evitar el caos. La regulación de las patatas no es solo una curiosidad histórica, sino un reflejo de cómo las crisis mundiales pueden llevar a los gobiernos a tomar decisiones drásticas que impactan la vida diaria de las personas. Hoy en día, la ley que limitaba la cantidad de patatas que una persona podía poseer en Australia es solo un recuerdo del pasado, pero su existencia durante un periodo tan tumultuoso de la historia demuestra cómo una aparentemente simple restricción puede ser una herramienta poderosa de control social. Aunque puede parecer ridículo que alguien pueda haber ido a prisión por llevar más de 50 kilogramos de patatas, esta ley destaca la seriedad con la que el gobierno de Australia manejó la crisis de la posguerra y el esfuerzo por mantener un sistema justo y ordenado en tiempos de gran incertidumbre. En resumen, la ley que prohibía llevar más de 50 kilogramos de patatas en Australia durante 1946 es un ejemplo de cómo los gobiernos, en momentos de crisis, se ven obligados a tomar decisiones que, en retrospectiva, pueden parecer exageradas o incluso absurdas. Sin embargo, estas decisiones eran parte de un esfuerzo mucho mayor por mantener la estabilidad social, económica y política del país en tiempos de guerra. Hoy en día, esta ley ya no tiene relevancia, pero sigue siendo un testimonio de los sacrificios y las medidas extremas que las personas y los gobiernos deben tomar en tiempos de crisis global. En algunas ciudades del mundo, existen leyes o restricciones tan inusuales que parecen sacadas de un libro de fantasía, pero que están profundamente enraizadas en la cultura y las tradiciones de esos lugares. Un ejemplo curioso, aunque sorprendentemente real, es la prohibición de morir en ciertas ciudades sagradas, como Itsukushima en Japón o Lanjarón en España. Aunque esta ley no se aplica de manera estricta en todos los casos, las autoridades locales han implementado regulaciones que buscan preservar el simbolismo de la pureza, en algunos casos, responder a preocupaciones sanitarias. La idea de que morir en ciertas ciudades es ilegal puede parecer absurda,
pero refleja un enfoque profundo hacia la cultura, la religión y la salud pública que no siempre es evidente para los observadores externos. Comencemos con la ciudad de Itsukushima, en Japón. Esta pequeña isla en el mar de Seto es famosa por su santuario sintoísta, que está dedicado a la diosa de los mares, Benzaiten. Itsukushima es conocida por su belleza natural y su fuerte conexión con la religión sintoísta, que considera la pureza y la armonía con la naturaleza como principios fundamentales. El santuario, incluido su famoso torii flotante, ha sido un sitio de peregrinaje durante siglos, y la isla misma es considerada un lugar sagrado, un espacio donde la conexión entre lo divino y lo terrenal se refleja en cada piedra, árbol y edificio. La idea de que morir en un lugar sagrado podría contaminar esa pureza no es un concepto nuevo en Japón. A lo largo de la historia, muchas religiones y filosofías han considerado que la muerte puede traer impurezas. En el caso de Itsukushima, las autoridades locales impusieron una ley que prohibía a las personas morir en la isla, y aquellos que se encontraban muy enfermos o en la etapa final de sus vidas eran instados a abandonar el lugar para evitar que la muerte se asociara con el santuario y con la isla misma. De hecho, algunas personas que deseaban visitar el santuario o pasar tiempo en la isla, particularmente los ancianos o los enfermos, evitaban el lugar precisamente porque la presencia de la muerte se consideraba un desequilibrio espiritual. La ley de la prohibición de morir no solo se basa en la superstición, sino que también tiene una raíz práctica. Como una isla relativamente pequeña, Itsukushima no tenía los recursos médicos adecuados para tratar a las personas en sus últimos días. Además, en un contexto cultural japonés donde las preocupaciones sobre el espacio y el respeto hacia los demás son prominentes, el impacto de una muerte podría haber afectado a la comunidad de una manera que no era deseada. Así que, aunque la ley fue más un símbolo de respeto hacia la divinidad y la pureza del lugar, también respondía a una necesidad de mantener la armonía en un lugar sagrado y evitar cualquier desequilibrio físico o espiritual. Por otro lado, en España, la ciudad de Lanjarón, famosa por su agua termal, se encuentra en una situación similar. En este caso, la ley que prohíbe morir en la ciudad no está necesariamente relacionada con la espiritualidad o la pureza religiosa, sino con consideraciones sanitarias. Lanjarón, ubicada en la Alpujarra Granadina, es conocida por su histórica fuente de aguas termales, que se cree que tienen propiedades curativas. Durante muchos años, el gobierno local impuso una restricción que hacía ilegal morir dentro de los límites de la ciudad, en un intento por evitar que las aguas curativas se asociaran con la muerte o con la contaminación de los recursos naturales. La idea detrás de esta ley era proteger la reputación de las aguas termales y garantizar que la pureza del agua no fuera percibida como algo que podría estar vinculado a la muerte o la enfermedad. En Lanjarón, las autoridades locales se preocupaban por el simbolismo de la salud y el bienestar que representaban las aguas termales. Si bien no se aplicaba estrictamente la ley a cada caso, la administración de la ciudad alentaba a los moribundos a abandonar la ciudad o al menos a evitar morir cerca de las fuentes termales. Esta restricción también tenía un componente práctico. En épocas pasadas, los recursos médicos eran limitados y el número de personas enfermas o moribundas que se dirigían a Lanjarón para tratar de curarse podía sobrepasar las capacidades del pequeño pueblo. La ley fue una forma de mantener la imagen del lugar como un sitio saludable y revitalizador, un refugio para aquellos que buscaban mejorar su bienestar, no un lugar asociado con la muerte o el sufrimiento. Aunque ambas ciudades tienen leyes o restricciones que prohíben la muerte, las razones detrás de estas leyes son bastante diferentes. En Itsukushima, la preocupación es más espiritual, relacionada con el respeto hacia lo divino y la pureza del lugar sagrado, mientras que en Lanjarón las motivaciones son más sanitarias, buscando preservar la imagen de la ciudad como un centro de salud. A pesar de estas diferencias, ambas ciudades comparten una preocupación común por la conservación de algo muy valioso para ellas: la pureza, ya sea en términos espirituales o de salud. En ambos casos, estas leyes nos ofrecen una visión fascinante de cómo la cultura, la religión y la preocupación por la salud pública pueden influir en las normas sociales de una comunidad. En lugares como Itsukushima, donde la espiritualidad y el simbolismo juegan un papel fundamental, la muerte es vista como algo que puede interrumpir el equilibrio divino. En Lanjarón, por el contrario,
la muerte se ve como un factor que podría afectar la pureza de los recursos naturales que la ciudad representa. Así, en ambos lugares, las autoridades locales implementaron leyes para garantizar que el simbolismo de la pureza se mantuviera intacto, ya fuera por razones espirituales o sanitarias. Es interesante cómo, en ambas ciudades, las leyes parecen surgir de una preocupación por el equilibrio y la integridad de los recursos, ya sean naturales o espirituales. En su núcleo, estas leyes reflejan un deseo profundo de proteger lo que hace que estos lugares sean especiales. En el caso de Itsukushima, su vínculo con lo divino y lo puro, y en el caso de Lanjarón, su asociación con la salud y el bienestar. Aunque las leyes ya no se aplican de manera estricta, siguen siendo un testimonio de cómo las culturas han intentado preservar y proteger lo que consideran más valioso. Al final, estas leyes curiosas sobre la prohibición de morir nos muestran hasta qué punto la cultura, la religión y la salud pública pueden influir en la vida cotidiana. Nos recuerdan que las normas sociales y las leyes no siempre se basan en la lógica o la razón que conocemos, sino que a menudo tienen raíces profundas en las creencias y valores de una comunidad. Y, en este caso, las ciudades de Itsukushima y Lanjarón nos ofrecen una lección sobre la importancia de la pureza, ya sea espiritual o sanitaria, y sobre cómo las sociedades intentan proteger lo que consideran esencial para su identidad y su bienestar colectivo. Hoy en día, estas leyes ya no se aplican con la misma estrictitud, pero siguen siendo una parte fascinante de la historia cultural de estos lugares. Nos invitan a reflexionar sobre cómo las sociedades tratan temas como la vida, la muerte y el equilibrio, y cómo, incluso en las situaciones más inesperadas, las leyes pueden tener un propósito mucho más profundo que el que parece a simple vista. En el estado de Victoria, Australia, existió durante muchos años una ley tan peculiar que a primera vista podría parecer una broma o un error. Esta ley establecía que cambiar una bombilla en una casa o lugar de trabajo sin una licencia de electricista certificado era ilegal. Aunque hoy en día esta ley ha sido derogada, la idea detrás de ella refleja una preocupación profunda por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, especialmente cuando se trata de electricidad, una de las fuerzas más poderosas y peligrosas con las que interactuamos en nuestra vida cotidiana. La ley fue parte de un esfuerzo más amplio para regular el trabajo eléctrico y asegurarse de que todos los trabajos realizados en relación con la electricidad cumplieran con los más altos estándares de seguridad. A pesar de lo que pueda parecer, la idea de que una persona no pueda cambiar una bombilla sin la capacitación adecuada no era solo una medida excesiva, sino una respuesta a la creciente preocupación por los riesgos asociados con la electricidad en el hogar y en el lugar de trabajo. La electricidad, aunque invisible y muy útil, es peligrosa, y la falta de experiencia o de conocimientos adecuados al manipularla puede tener consecuencias fatales. La ley se promulgó en un momento en que Australia, al igual que muchas otras partes del mundo, estaba lidiando con una serie de problemas relacionados con la seguridad laboral. Durante décadas, la electricidad había sido vista como una herramienta básica, y muchas personas creían que cambiar una bombilla o realizar una reparación menor era algo que cualquier persona con sentido común podría hacer. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XX y la electricidad se convirtió en un elemento más integrado en la vida cotidiana, se comenzaron a reconocer los peligros inherentes a la manipulación de cables, interruptores y aparatos eléctricos sin la formación adecuada. El trabajo de un electricista certificado no solo implica el conocimiento técnico de cómo funciona la electricidad, sino también cómo manejarla de manera segura. Las técnicas incorrectas al cambiar una bombilla o reparar una instalación eléctrica podrían causar daños tanto a la propiedad como a las personas. A lo largo de la historia, la electricidad ha sido responsable de innumerables incendios, electrocuciones y otros accidentes graves, y la ley en Victoria surgió como una medida preventiva para reducir estos riesgos. Aunque cambiar una bombilla puede parecer una tarea inofensiva, en realidad, una mala conexión o una bombilla defectuosa podría generar cortocircuitos que causen incendios peligrosos. Es importante destacar que la legislación en Victoria no estaba tratando de hacer la vida más difícil a los ciudadanos. De hecho, la ley fue diseñada para proteger a las personas y garantizar que cualquier trabajo eléctrico se realizara de manera profesional y segura.
El trabajo de un electricista certificado requiere un profundo conocimiento de las normas de seguridad, los equipos y las herramientas que son necesarias para llevar a cabo una instalación eléctrica sin poner en riesgo la vida de las personas. Además, los electricistas son entrenados para identificar y solucionar problemas que no son visibles a simple vista, lo que hace que su trabajo sea indispensable para mantener las viviendas y los edificios comerciales a salvo de accidentes. En términos prácticos, la ley significaba que una persona común, incluso si era perfectamente capaz de reemplazar una bombilla fundida, no podía hacerlo sin arriesgarse a recibir una multa o ser acusada de infringir la ley. Esto generó cierta frustración entre los ciudadanos de Victoria, que a menudo veían la medida como una exageración o un intento innecesario de controlar aspectos de la vida diaria. Para muchos, cambiar una bombilla era una tarea trivial que no representaba un peligro serio. Sin embargo, la legislación, aunque polémica, subrayó la importancia de la seguridad eléctrica y de tener a profesionales cualificados a cargo de trabajos que pudieran poner en peligro la vida de las personas. A lo largo del tiempo, el debate sobre esta ley fue creciendo. Por un lado, existían aquellos que defendían la medida como una forma de garantizar la seguridad pública y reducir los riesgos de accidentes relacionados con la electricidad. Por otro lado, había quienes consideraban que la ley era una muestra de exceso de regulación y que la gente debería tener el derecho de realizar tareas simples como cambiar una bombilla sin la intervención de un profesional. A medida que la sociedad fue evolucionando y la tecnología permitió el desarrollo de dispositivos de seguridad más accesibles, como interruptores de circuito que cortan la electricidad en caso de fallo, la necesidad de esta ley comenzó a ser cuestionada. Finalmente, en los años recientes, la legislación fue modificada y la prohibición de cambiar una bombilla sin una licencia de electricista fue derogada. Sin embargo, esto no significa que la seguridad eléctrica haya sido tomada a la ligera. Hoy en día, la mayoría de las personas en Victoria y en toda Australia sigue siendo consciente de los peligros potenciales de manipular sistemas eléctricos sin el conocimiento adecuado, y la formación de electricistas sigue siendo crucial para mantener los estándares de seguridad. El caso de Victoria y su ley sobre el cambio de bombillas ilustra cómo una medida que puede parecer exagerada o innecesaria en un primer vistazo puede tener razones más profundas basadas en la seguridad y el bienestar general. Aunque a muchos les puede parecer un exceso que alguien no pudiera cambiar una bombilla sin ser electricista, la ley fue una respuesta a los riesgos reales asociados con el manejo inapropiado de la electricidad. En muchos casos, las leyes nacen de la necesidad de proteger a la sociedad, incluso cuando éstas pueden parecer drásticas o complicadas para quienes no entienden el contexto detrás de ellas. Este tipo de ley, aunque ya derogada, también refleja cómo la sociedad se enfrenta a la evolución de sus propias normas y valores. La tecnología y la comprensión de los riesgos cambian con el tiempo, y lo que alguna vez fue considerado esencial para la seguridad puede volverse innecesario a medida que se desarrollan nuevas soluciones. Al final, la legislación sobre cambiar bombillas sin licencia en Victoria no fue solo una medida que buscaba regular una acción tan simple como reemplazar una bombilla, sino un recordatorio de cómo las leyes, aunque parezcan absurdas, surgen de intentos sinceros por mejorar la seguridad pública y proteger la vida de las personas. Hoy en día, aunque ya no es ilegal cambiar una bombilla sin ser electricista, la lección que nos deja esta ley es clara. Las preocupaciones sobre la seguridad eléctrica nunca deben ser tomadas a la ligera, y siempre es importante contar con profesionales capacitados cuando se trata de tareas que involucran riesgos para la vida. Aunque la ley de Victoria pueda parecer una anécdota de un pasado lejano, es un testimonio de cómo la legislación puede cambiar con el tiempo en respuesta a nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas. En algunos estados y condados de Estados Unidos, particularmente en Kentucky, existió una ley extremadamente peculiar que prohibía comer helado en público durante los domingos. Esta ley, que parece ser una simple curiosidad histórica hoy en día, tiene sus raíces en las antiguas leyes religiosas que gobernaban muchos aspectos de la vida cotidiana en ciertas regiones del país. Para entender el porqué de esta regla, es necesario remontarnos a una época en la que las costumbres religiosas y las normas sociales se entrelazaban de manera mucho más profunda que hoy en día, influyendo incluso en actividades aparentemente triviales como comer helado.
Durante los siglos XIX y principios del XX, muchas áreas de los Estados Unidos estaban bajo la influencia de lo que se conoce como las Blue Laws o leyes azules. Estas leyes eran reglas estrictas que prohibían realizar ciertas actividades durante los domingos, el día tradicionalmente dedicado al descanso y la adoración religiosa en la cultura cristiana. Estas leyes reflejaban una mentalidad puritana que veía el domingo no solo como un día de descanso, sino como un día sagrado dedicado a la reflexión espiritual, el culto y la oración. Las actividades consideradas poco serias o profanas, como ir de compras, jugar deportes o disfrutar de placeres como comer helado, eran vistas como una distracción del propósito espiritual del día. La ley de Kentucky que prohibía comer helado en público los domingos es un ejemplo claro de cómo las restricciones sociales y religiosas podían extenderse a aspectos tan cotidianos y aparentemente inofensivos de la vida. Comer helado, algo tan común y alegre para muchas personas, fue considerado un acto inapropiado para el día de descanso, ya que se veía como un placer mundano que debía ser evitado en favor de la espiritualidad y la devoción. En aquellos tiempos, las autoridades locales trataban de garantizar que las actividades del domingo se mantuvieran alineadas con lo que consideraban comportamientos dignos y respetuosos del día sagrado. La prohibición de comer helado en público los domingos se debe entender dentro del contexto cultural de la época, donde las leyes religiosas eran un pilar fundamental en la vida cotidiana de muchas comunidades. Las iglesias y las autoridades religiosas desempeñaban un papel central en la vida social e influían directamente en las políticas públicas. Las leyes azules, como la de Kentucky, eran solo una de las muchas formas en que los gobiernos locales trataban de imponer una moralidad que reflejara los principios religiosos predominantes, especialmente en el sur de los Estados Unidos y en áreas rurales. A lo largo de los años, sin embargo, estas leyes comenzaron a desvanecerse a medida que la sociedad estadounidense se volvía más secular y moderna. A partir del siglo XX, con la creciente urbanización y el cambio en las normas culturales, la mayoría de las leyes azules fueron derogadas. La libertad de elegir cómo pasar el domingo, incluso si eso significaba disfrutar de un helado en la calle, comenzó a ser vista como un derecho personal. Sin embargo, algunas de estas leyes, como la de Kentucky, perduraron más tiempo, y la prohibición de comer helado en domingo fue una de las últimas en ser eliminadas. Lo interesante de esta ley es que, a pesar de su origen religioso y restrictivo, refleja cómo las leyes pueden ser influenciadas por los valores culturales y sociales de una época. Hoy en día, la idea de que algo tan inocente como comer helado pueda ser ilegal en un día específico de la semana puede parecer absurda, pero en su contexto histórico tenía un propósito claro: asegurar que las personas no se desviaran de lo que se consideraba un comportamiento adecuado para un día sagrado. Aunque la ley fue finalmente abolida y la práctica de disfrutar de un helado en domingo ya no es vista como una transgresión, es fascinante cómo este tipo de normas formaron parte de la identidad social y cultural de la época. En muchos sentidos, las leyes de ese tipo reflejaban una sociedad en la que la vida cotidiana estaba regida por un fuerte código moral, influenciado principalmente por las creencias religiosas. En este sentido, la prohibición de comer helado en domingo puede verse como una forma de regular no solo el comportamiento, sino también las emociones y los placeres cotidianos, que se pensaba debían ser limitados para mantener la pureza espiritual. Es curioso pensar en cómo este tipo de leyes pudieron haber afectado la vida de las personas en ese entonces. En una época sin muchas de las distracciones modernas, el helado podría haber sido visto como un pequeño lujo que representaba una forma de disfrute personal. Imagina a una familia que, un domingo, se ve obligada a restringir su pequeño placer de comer helado debido a una ley que lo consideraba un acto inapropiado. En ese contexto, lo que hoy nos parece un acto inofensivo y divertido, como disfrutar de un helado en una tarde soleada de domingo, se veía como una violación de las normas sociales y religiosas de la época. Con el paso de los años, estas leyes fueron lentamente eliminadas, y las comunidades fueron dejando atrás estas restricciones que formaban parte de una visión del mundo mucho más rígida y controlada. A medida que la sociedad se movía hacia una mayor tolerancia y diversidad de creencias, las leyes que restringían actividades poco serias los domingos comenzaron a ser vistas como obsoletas y hasta ridículas. Hoy en día, no solo podemos disfrutar de un helado en cualquier día de la semana,
sino que también tenemos el derecho de hacer casi cualquier cosa que queramos, siempre y cuando no dañe a los demás. Sin embargo, la historia de la prohibición de comer helado en domingo es un recordatorio interesante de cómo las leyes y las normas sociales pueden estar profundamente influenciadas por las creencias religiosas y culturales de un periodo determinado. Lo que alguna vez se consideró una infracción grave, hoy puede parecer trivial o incluso gracioso, pero refleja el cambio en los valores y las actitudes que ha experimentado la sociedad a lo largo del tiempo. Este tipo de leyes, aunque ya no vigentes, nos invita a reflexionar sobre la relación entre la religión, la moralidad y el derecho. Nos recuerda cómo las normas de una sociedad pueden cambiar con el tiempo y cómo las leyes que alguna vez parecieron fundamentales pueden ser vistas con el paso de los años como reliquias de una época pasada. Y, en el caso de Kentucky, la prohibición de comer helado en domingo se convierte en una pieza fascinante de la historia cultural estadounidense, un ejemplo de cómo las normas sociales y religiosas de la época influyeron en los aspectos más cotidianos de la vida de las personas. Hoy en día, la idea de que alguien pueda ser multado o arrestado por comer un helado en domingo parece increíble, pero es precisamente este tipo de leyes que, a lo largo de la historia, ayudaron a dar forma a las normas sociales que seguimos. Aunque ahora podemos disfrutar de nuestras golosinas sin restricciones, la historia de estas leyes nos recuerda que los valores, las costumbres y las creencias sociales siempre han influido en las leyes que rigen nuestras vidas. Durante las décadas de 1970 en Tailandia, el país vivió una época de gran agitación política, marcada por protestas, golpes de Estado y una fuerte polarización social. En este contexto de tensión, surgió una ley sumamente peculiar que prohibía el uso de camisas amarillas los domingos. Esta medida no solo estaba motivada por la preocupación por la imagen pública del gobierno, sino que también reflejaba la lucha de poder y la manipulación de símbolos durante un periodo altamente volátil en la historia política del país. La historia detrás de esta ley se encuentra en el complejo panorama político que Tailandia vivió en los años 70, cuando el país estaba lidiando con una serie de cambios en su gobierno, la creciente oposición y la polarización entre los grupos progubernamentales y los opositores. En ese entonces, los colores, en particular el amarillo, adquirieron una relevancia simbólica profunda. El amarillo, que históricamente estaba asociado con la monarquía tailandesa y con la lealtad al rey, comenzó a ser utilizado por ciertos grupos políticos en oposición al gobierno, especialmente durante las protestas. Como resultado, el gobierno decidió implementar la prohibición de usar este color en ciertos contextos, incluidos los domingos, como una medida para evitar la vinculación pública de este color con los grupos opositores y sus actividades políticas. En ese periodo, el amarillo se convirtió en un símbolo tan cargado de significado que no solo reflejaba una preferencia por un color determinado, sino que también indicaba una alineación con ciertos movimientos políticos. Los opositores al gobierno comenzaron a usar prendas amarillas para mostrar su desacuerdo con la administración, lo que provocó que el gobierno viera al color como un emblema de la disidencia. Ante esta amenaza simbólica, se introdujo la medida de prohibir las camisas amarillas los domingos, un día especialmente simbólico en Tailandia, cuando muchas personas se vestían para ir a la iglesia o participar en actividades comunitarias. La restricción no solo se trataba de un intento de controlar la moda, sino también de evitar que los opositores al régimen pudieran usar el color como una forma de protesta. La ley fue vista como un reflejo de los métodos autoritarios que el gobierno tailandés utilizó para intentar silenciar a la oposición. Durante esta época, el país estaba bajo una fuerte influencia militar, y el gobierno utilizaba cualquier herramienta disponible para mantener el control, incluidas las restricciones sobre lo que las personas podían vestir. El uso de la camisa amarilla, un acto aparentemente simple, se transformó en un acto político cargado de significado, y el gobierno no podía permitir que este símbolo fuera asociado con la oposición. Así, se establecieron medidas para evitar que las personas pudieran expresar su desacuerdo de manera tan visible a través de sus ropas. Aunque la ley fue breve y no se aplicó estrictamente en todos los casos, el hecho de que existiera resalta la importancia que los símbolos visuales, como los colores, pueden tener en tiempos de crisis política. Los colores se convierten en herramientas poderosas de comunicación, que transmiten mensajes profundos sin necesidad de palabras.
En el caso del amarillo en Tailandia, se convirtió en un medio a través del cual los opositores al gobierno pudieron mostrar su resistencia, y por ello, el gobierno reaccionó con esta medida restrictiva. Las razones detrás de esta ley también se pueden entender en el contexto de las relaciones con la monarquía tailandesa. El rey de Tailandia es una figura central en la cultura política y social del país, y durante este periodo, la lealtad al monarca era vista como un valor fundamental. El amarillo, como color asociado al rey, fue reivindicado por aquellos que apoyaban al gobierno y a la monarquía. Por otro lado, aquellos que se oponían al gobierno y al sistema monárquico comenzaron a adoptar este mismo color, transformando su uso en un acto de desafío. Esto puso al gobierno en una situación incómoda, donde un color que originalmente era un símbolo de unidad y lealtad se convirtió en una bandera de resistencia, lo que motivó la intervención del gobierno. El impacto de esta ley fue temporal, y a medida que el clima político en Tailandia comenzó a estabilizarse, la prohibición de las camisas amarillas perdió relevancia. Sin embargo, durante los años 70, esta ley fue una manifestación más del clima autoritario que se vivió en el país. La prohibición no solo tenía la intención de limitar la protesta política, sino también de restablecer el control sobre la imagen pública y evitar que un símbolo tan cargado de significado fuera utilizado en contra del gobierno. Aunque la ley no duró mucho tiempo, sirvió para ilustrar cómo los gobiernos pueden intentar manipular la percepción pública utilizando símbolos visuales, restringiendo incluso algo tan sencillo como la elección del color de la ropa. La prohibición de las camisas amarillas también nos recuerda cómo, en tiempos de agitación política, incluso las acciones más cotidianas, como vestirse para el domingo, pueden ser influenciadas por las dinámicas de poder y las luchas ideológicas. En una sociedad donde los símbolos adquieren un gran poder, los colores pueden ser mucho más que simples elecciones de moda. En este caso, el amarillo se convirtió en un símbolo tan fuerte de la protesta y la oposición que el gobierno sintió la necesidad de intervenir y controlarlo. Hoy en día, la ley que prohibía usar camisas amarillas los domingos en Tailandia es solo una curiosidad histórica, pero sirve como un recordatorio de cómo los símbolos visuales pueden ser tan poderosos como las palabras. Nos invita a reflexionar sobre cómo los colores y las imágenes pueden cargar con significados políticos y sociales, y cómo, en momentos de gran polarización, la vestimenta y los símbolos pueden convertirse en herramientas de resistencia o de control. Aunque esta ley fue breve y casi olvidada, sigue siendo un ejemplo de cómo la política, la cultura y la sociedad están siempre interconectadas, y cómo las leyes, incluso las más extrañas, pueden surgir como una respuesta a la lucha por el poder. A través de esta historia, entendemos que, más allá de ser una simple regla sobre lo que se puede o no se puede vestir, esta ley fue una manifestación de cómo el gobierno trató de controlar los símbolos que representaban la disidencia. Esta lección también nos muestra cómo, en momentos de tensiones políticas, las reglas más inusuales pueden ser utilizadas para proteger un sistema de poder que siente que está siendo desafiado por cualquier pequeño acto de resistencia. La camisa amarilla se convirtió en mucho más que una prenda de ropa, se convirtió en un acto político, y como tal, fue vista como una amenaza por aquellos que querían mantener el control.